Bien, saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a la agencia Venezuela News, este espacio en contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano, como siempre, para revisar temas de interés y de la actualidad internacional con nuestros invitados especiales. En esta oportunidad con José Luis Montán Suárez, historiador, analista geopolítico, conductor y moderador principal del espacio en YouTube Geopolítica Actual, el cual invitamos también para que se suscriban a este canal y que lo sumen a esas distintas alternativas de comunicación y de información para tener una perspectiva más amplia del ya muy complejo escenario internacional. En esta oportunidad vamos a revisar con él un par de temas. Se nos coló el segundo por la situación sobrevenida de la muerte del Papa Francisco y preguntarle a él sobre unas perspectivas que ha planteado sobre las posibilidades que se pudiesen colar a la hora de la elección en el cónclave del próximo sumo pontífice de la Iglesia Católica. Bienvenido, José Luis, a este espacio en Contexto con... Pues nada, encantado de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, efectivamente, es la noticia del momento, ¿no? Esa defunción del sumo pontífice. Y claro, obviamente ya pronto empezaron las intrigas, como no podía ser de otro modo. Las intrigas al nivel de una geopolítica mundial pues muy convulsa. Fíjate que ya rápidamente el señor Vladimir Putin ya tenía palabras, pues la verdad, muy amables, muy cercanas con respecto a este Papa que, no lo olvidemos, mostró, pues eso, digamos, una intención de acercamiento a la Iglesia Ortodoxa, con lo cual, pues obviamente esto, dentro de lo que es la estrategia rusa y más concretamente personalizada por Vladimir Putin, pues obviamente esto es importante. Claro, el hecho de que se dijera esto y en un contexto en el que se está tratando de llegar a un entendimiento estratégico, supuestamente, un entendimiento estratégico entre Rusia y Estados Unidos, pues hombre, es significativo y llamativo. Pero quizá todavía más llamativo aún es pues, esos comunicados de Hamas, de Hezbollah, ¿no? Dando el pésame por la muerte del pontífice y, bueno, pues teniendo también palabras en buenos términos. Obviamente todo esto redunda en ese ecumenismo que salió del Vaticano II y que, claro, a nivel de la geopolítica actual y del entendimiento mundial, pues, hombre, está jugando ahí un papel y digamos que los diferentes actores pues tratan de buscar razones para llegar a un entendimiento con Occidente, cosa que no es nada fácil, especialmente ahora con la administración Trump en Estados Unidos, ¿no? No es nada fácil y bueno, pues sí, digamos que es un evento capital, la verdad. El cambio de Papa, bueno, hay que mirarlo con lupa porque está claro que va a haber tendencias que van a tratar de, bueno, influir todo lo que se pueda en el cónclave para que el siguiente Papa pues sea más cercano a los planteamientos occidentales, ¿no? Eso de esa cercanía con estos ogros, ¿no? Ogros dentro de lo que es la narrativa de la geopolítica mundial, estos ogros como Rusia, como Irán, ¿no? El eje de la resistencia, todas estas cosas, pues hombre, eso no gusta en Occidente, es más que obvio, ¿no? Aunque no lo digan, o bueno, más o menos lo han dicho, ¿no? Porque digamos que el listado de personalidades que se van a personar, nunca mejor dicho, en los funerales Francisco, pues hombre, incluye de forma bien notable a Donald Trump, a Emmanuel Macron, al señor Zelensky, parece que está confirmado también. Y claro, uno no puede evitar pensar, ¿y estará Putin también? Es obvio que eso no es posible. Entonces, la tensión está ahí. La tensión no nos la inventamos nosotros. Realmente estamos viviendo en un mundo donde la tensión entre esos dos grandes bloques, ¿no? Un bloque occidental o llamado occidental y un bloque oriental, pues obviamente está ahí. Y la iglesia, que después de todo, pues eso, es una iglesia que, como dice el propio nombre, es universal, ¿no? Católica, universal. Entonces, pues se juega dentro de ese ámbito geopolítico, nos guste o no, queramos o no, la Iglesia Católica tiene ese papel. José, te quería preguntar sobre el Papa ya ha terminado su ciclo vital y su pontificado, y tú como historiador seguramente ya vas a tener bastante tarea también en analizar y hacer balance de por qué fue importante este pontificado de Francisco, más allá de ser el primer latinoamericano en llegar al trono de Pedro en Roma. Y la segunda pregunta que se desprende de lo que ya estás mencionando, de toda esta movilización de líderes.
para rendir sus respetos al Santo Padre, pero que también se inscribe esto en un contexto de tensiones en donde la Iglesia Católica adquiere un punto eh, estratégico. Pero, ¿por qué si la Iglesia Católica, una institución cuyo declive o influencia ha venido a menos en el mundo y que ha estado salpicada por importantes casos de escándalos, por qué sigue Ujú. siendo importante y vital esa posición en el Vaticano, el papado, de quién sea el Papa? Pues sí, bueno, empezamos entonces con la primera pregunta. A ver, el pontificado de Francisco es muy importante porque tengamos en cuenta qué es lo que ocurrió antes, en el pontificado anterior, Benedicto XVI. Benedicto XVI se encuadraba, por un lado, dentro de la línea reformista del Concilio Vaticano II, eso está claro, ¿no? De hecho, es un protagonista absoluto de el concilio y fíjate que, por ejemplo, en uno de los libros clave acerca del concilio es el, el el Tíber, no, el Rin desemboca en el Tíber, que es ese clásico en el que se detalla todo lo que ocurre, todas las intrigas, todos los movimientos que ocurrieron durante el concilio, y Ratzinger ya aparecía ahí. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos a Ratzinger también representando el lado más tradicional de la Iglesia, ¿no? Tradicionalista, ¿no? Es decir, no tanto la tradición ancestral cuanto el tradicionalismo, la línea conservadora dentro de la Iglesia. Eso por un lado. Y entonces Francisco, digamos que entra ahí como rompedor, ¿no? Rompedor de esa línea. Entonces entra con, bueno, ya la elección del nombre Francisco, ¿no? Con una intención supuestamente franciscana. Y fíjate que de hecho ahora ya se está hablando de que en el cónclave pues va a haber franciscanos, entre comillas, es decir, continuadores o aquellos que quieren que haya una continuidad de lo que había sido el pontificado de Francisco. Entonces, hombre, la historia del pontificado de Francisco está estrechamente vinculada con la geopolítica de estos últimos años. Los vuelcos han sido enormes. Y ahora, al final de su pontificado, en estos últimos momentos, tenemos otra vez una tendencia hacia la derecha, de nuevo, hacia el conservadurismo, ¿no? Vamos a ver, durante Benedicto XVI hubo como un intento de, bueno, seguir la línea de aquel Bush, ¿no? Que ya nos hemos olvidado, ¿no? De Bush hijo, que teníamos una línea claramente conservadora, de corte religioso, protestante, pero que vaya, que coqueteaba también con los católicos estadounidenses y todo aquello. Y hubo una ruptura ahí en 2013 con la renuncia de Benedicto XVI y la entrada de Francisco, y hombre, fue como, digamos, la deriva hacia lo que en Estados Unidos fue el movimiento woke, que es como, ¿no? Progresista, bueno, catalogado así y todo esto. Y ahora volvemos otra vez hacia una intención conservadora con Trump, ¿no? Entonces, digamos que las olas van por ahí y Francisco se ha encontrado ahí en esa tesitura. Después, la segunda pregunta, con respecto a las visitas y tal, bueno, las visitas son significativas, ¿no? Insistimos, vamos a ver, dentro de lo que era eso, la tendencia que significó o que implicó la presidencia de Bush, las Torres Gemelas, aquella infame guerra de Irak, no lo olvidemos, toda aquella tendencia donde se veía claramente la estrategia imperial estadounidense, que después, bueno, al principio era una suerte de teoría de la conspiración, todo aquello de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, de dominio del Medio Oriente, de que había que aniquilar todos los estados que pudiesen presentar batalla contra Estados Unidos en el Medio Oriente, y bueno, se fue demostrando cierta con el paso del tiempo. Entonces, las visitas, claro, fue pasando todo este tiempo, apareció Francisco y los estados orientales, como se está viendo, digamos que vieron una oportunidad en esa apertura que hace Francisco, en ese rompimiento, en ese romper, vieron como una oportunidad de pues llegar a, digamos, a presentarse ante Occidente bajo otro enfoque, el enfoque que por lo demás han puesto los chinos, ¿no? Esa diversidad armónica de la que hablan los chinos. Entonces es como que, vaya, ahí hay una convergencia, nos guste o no. Entonces, claro, esto ahora que volvemos otra vez a la derecha, pues hombre, no gusta que, pues imagínate, si se presentasen en el Vaticano, Putin, Jamenei, imagínatelo. Bueno, eso sería algo, bueno, intolerable, ¿no? Desde el punto de vista occidental sería como una locura. Entonces, pues bueno, es significativo, veremos. Seguramente enviarán a algunas personalidades estos países, o si es que les dejan, que suponemos que sí. Pero vaya, qué significativo. Y ya por último, la convergencia con la geopolítica de la Iglesia Católica. Bueno, todo esto de los escándalos y todo esto. Bueno, eso indiscutible, ¿no? La Iglesia Católica tiene una degeneración
que no es cosa nueva. La verdad es que estos problemas se llevan acarreando desde hace más de un siglo, ¿no? Hubo un intento de reforma con Pío X y todo aquello intento de, digamos, reenganchar con la tradición, no tanto con el tradicionalismo cuanto con la auténtica tradición eclesiástica greco-latina. A ver, no nos confundamos por la propaganda protestante que pretende presentar a la Iglesia Católica como contaminada por paganismos y cosas raras, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? La historia es clara a ese respecto. La Iglesia Católica es una iglesia que recoge la herencia greco-latina y en ese sentido es la esencia de la cristiandad, de la civilización cristiana. Entonces, si ya entendemos esto, amigo, ahí ya sí que empezamos a entender cuál es el papel que juega la Iglesia, ¿no? Entonces juega como un papel de apelar a una tradición, a un origen, apelar a una línea tradicional. ¿Y qué es lo que hacen los chinos, los rusos, los iraníes? Hacen lo mismo, apelan a sus respectivas tradiciones. Entonces ahí sí que podría haber un punto de encuentro. Es ahí donde Putin, donde los iraníes, ¿no? Hezbollah, todo esto, es ahí donde realmente sí que ven que podría llegarse a un entendimiento bajo ese concepto chino de diversidad armónica, es decir, un mundo que no está dominado por la potencia elegida, ¿no? Estados Unidos como potencia elegida por el cielo, destino manifiesto, todos estos excepcionalismo estadounidense y todo esto, que es como que están llamados por la providencia a dominar el mundo, ¿no? Bajo su yugo, dentro de además la narrativa sionista, que por supuesto, bueno, no es casual que Estados Unidos esté muy vinculado al sionismo, ¿no? Porque digamos que en eso coincide, ¿no? Digamos un Mesías con mano de hierro que domina el mundo. Bueno, pues el enfoque oriental es otro. El enfoque oriental, y en ese sentido, pues en Venezuela lo conocéis porque los rusos han estado presentando también, digamos, mediante sus embajadas, ¿no? Sus conversaciones diplomáticas, han estado presentando pues otro modelo de convivencia, ¿no? Otro modelo de convivencia mundial, que sería pues eso, de diversidad armónica. Entonces ahí la Iglesia Católica, digamos que tendría que volver sobre sus raíces, tendría que volver a su tradición, debería representar a la cristiandad, lo cual es lógico, en ese sentido tiene sentido, es decir, no se trata de que todos tengamos que ser religiosos, como imaginan algunos, no es eso, se trata de sencillamente tener ahí un puntal, una institución que debería hacer referencia a la tradición. Eso es todo, no vamos a ir más allá de eso. Más temprano estaba escuchando un análisis que publicabas en Geopolítica Actual sobre la legitimación, La apelar a legítima. a la conquista o volver a colocar en el Vaticano a una figura que, que pueda legitimar o que pueda inclinarse hacia esa orientación geopolítica de este conflicto entre potencias, entre Estados Unidos en contra de China y Rusia, pero necesitan como ese componente de la espiritualidad que estás hablando sobre la continuidad. Es decir, que se escapa un poco más allá de lo que uno ve o quiere interpretar que el conflicto se traduce en intereses económicos, conquista de territorio, pero hay un elemento espiritual que también se involucra llamativamente en esta situación, ¿no? Sí, sí, es que es la cuestión civilizatoria, ¿no? Normalmente se confunde entre civilización y religión. La religión es algo, digamos, complementario de la civilización, pero ha habido civilizaciones que no son religiosas. Entonces, la legitimación del poder, claro, es una cuestión que, si lo pensamos, Estados Unidos, ¿no? Por poner un caso de plena actualidad, busca la legitimación de su poder, queramos o no. Entonces lo hace, digamos, por un lado en el ámbito protestante, todo esto que viene ya desde los tiempos del famoso WASP, ¿no? El blanco, anglosajón, protestante, pero también busca en el sionismo, ¿no? A través del judaísmo, bueno, pues la escatología judaica, del judaísmo, y digamos que por ahí trata de hecho, fíjate que Trump ha querido coquetear, digamos, se ha dejado seducir, vamos a decirlo así, con ser el nuevo Ciro, el nuevo Ciro. Entonces, digamos que con la significación que eso tiene para los judíos, ¿no? Es decir, un poder fuerte, un gran rey que no es judío, pero que protege a los judíos, que, digamos, complementa las profecías de los judíos. Entonces, legitimación del poder, pues hombre, es algo que está ahí. ¿Por qué la Iglesia Católica está vinculada a esto? No tanto como religión, cuanto como depositaria de la vieja Roma, ¿no? Que no era solo sumo pontífice, no era solo el aspecto que hoy entendemos como religioso, sino que también era César, ¿no? Digamos, los emperadores romanos eran César y además sumo pontífice, eran ambas cosas. Entonces después, en la Edad Media, esto se separa. Por un
lado está el sumo pontífice y por otro lado estaba el César, que era el Sacro Emperador, ¿no? El emperador del Sacro Imperio, bueno, empieza de forma definida con Carlomagno, pero va a continuar en el tiempo. Bueno, cuando llegamos a la altura de la Primera Guerra Mundial, tenemos siempre una referencia a eso. Es decir, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, ¿sobre qué están tratando de legitimar su poder? Lo están tratando de legitimar sobre el viejo Sacro Imperio y entonces, en ese sentido, obviamente miran a Roma. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial volvemos a tener lo mismo. Es decir, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial también trata de legitimar su poder, etcétera. Lo mismo pasa con Francia. Francia a través del galicanismo, ¿no? Su relación con la Iglesia Católica, que es peculiar, pero que también está ahí. De hecho, Napoleón es coronado emperador después de todo, ¿no? Y ellos también hacen referencia sobre eso. Los británicos hacen referencia ya por la vía de su monarquía, también en ese sentido protestante, pero particular, ¿no? Son anglicanos y también con esa relación con el judaísmo. No olvidemos la declaración Balfour, que es la que de hecho va a facilitar que después aparezca el Estado de Israel. Entonces, bueno, eso está ahí, nos guste o no. Quizá no se habla demasiado de ello, pero realmente está ahí. Entonces, la importancia de Roma para la cristiandad, pues pensemos, por ejemplo, en América, ¿no? En América del Sur, Hispanoamérica, Iberoamérica, como sea que lo queramos llamar, Latinoamérica, pues fíjate, el catolicismo jugó siempre un papel ahí importante, ¿no? Por ejemplo, pues ya que estamos hablando en Venezuela, pues fíjate cómo vuestro presidente pues también presenta su pésame ante el Vaticano. Fíjate cómo hizo una protesta cuando en París hicieron aquella escenificación grotesca. Sí, Es decir, hay un sentimiento ahí católico, ¿no? Es algo llamativo. Entonces, hay un punto de legitimación del poder, pero a ese nivel, como dices tú, espiritual, pero bueno, bien entendido, de corte civilizatorio. Es decir, no es tanto religioso cuanto civilizatorio. Por eso líderes civiles apelan a eso, ¿no? Y entonces ahí es donde estaría, digamos, ese punto que a nuestro juicio, la verdad, aquí en el canal, pues es algo que hay que desarrollar, porque se ha quedado un poco como apartado. Y digamos que desde el Concilio Vaticano II, como la Iglesia ha querido presentarse como muy conciliador, etcétera, etcétera, digamos que han evitado tocar demasiado el tema, ¿no? Porque se vincula a ciertos aspectos que, bueno, dentro de la mentalidad general, pues se asocia, pues, con algo como muy antiguo, ¿no? Algo muy, en fin, difícil de tratar para la mentalidad moderna. Pero sigue estando ahí, sigue jugando un papel clave, nos guste o no. tan clave que cuando sucedió lo que mencionas con la gala de apertura de los Juegos Olímpicos resultó chocante incluso para aquellas personas que no somos religiosamente practicantes, pero sí venimos educados con esa iconografía de la Última Cena y que de repente haya sido banalizada o agredida de esa forma, significó también una agresión contra todo lo que, en lo que hemos sido formados, ¿no? Así es, eso es, sí. Digamos que es una característica que, bueno, identifica, queramos o no, a este ámbito, ¿no? Este ámbito, pues, de habla española, portuguesa, pongamos un caso, ¿no? Y fíjate que ahí otra vez volvemos a los paralelismos. Tú fíjate, digamos, bueno, todo lo que se ha declarado por parte del propio Putin en Rusia, ¿no? En torno a la ortodoxia, en torno a cómo hay como una referencia en el cual la religión juega un papel clave, pero con tintes civilizatorios, ¿no? Es como que los rusos lo han dicho. Lo mismo pasa en Irán, ¿no? Dentro del Islam. Ellos, dentro de la rama chií del Islam, sí, pero hacen referencia. Además, ellos hacen mucha referencia a la escatología, es decir, al final del ciclo, ¿no? Al final de donde tiene que haber unos grandes cambios cósmicos y todo esto, ¿no? Ellos recogen esto muy bien, entonces son plenamente conscientes de la importancia que esto tiene. Entonces, bueno, en la figura del propio Ayatollah Khamenei, pues ya tenemos esa convivencia entre César y sumo pontífice también. O sea que está ahí. Pero es que los chinos, aun a pesar de que sigue siendo un país comunista, una república popular comunista, de corte comunista, socialista, como se le quiera denominar, lo cierto es que no paran de hacer referencia a su tradición. Con lo cual, estamos siempre haciendo referencia a elementos que dan identidad, ¿no? Coherencia. Y claro, ahora estamos en un momento mundial de choque. Hay un choque entre la concepción occidental, que no va por ahí, y la concepción oriental, que sí quiere ir por ahí. Esto es el conflicto global, como lo llamó Putin. Queramos o no, está ahí. Hablando de conflictos globales, tú has venido también desarrollando en tu canal de geopolítica actual, de que estamos en un conflicto ya global, pero que tiene distintas expresiones,
materiales, guerra comercial económica, hay guerra de propaganda, estos enfrentamientos civilizatorios, y has venido desarrollando, o me ha llamado especialmente la atención, sobre el conflicto indirecto, la guerra indirecta que estarían desarrollando Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Israel en contra de Irán, esto a través de Yemen, al mismo tiempo que desde los Estados Unidos se viene presionando a Teherán con un acuerdo por la fuerza, un acuerdo nuclear, y entonces blande la bandera aparentemente del diálogo y de la diplomacia, pero mientras tanto, por otro flanco, otro medio indirecto, ataca a Yemen. Entonces te quería preguntar, ¿por qué atacar a Yemen? ¿Por qué bombardear a Yemen? ¿Qué relación existe entre Teherán y Sanaa, en este caso, la parte norte dominada por Ansarollah, por los hutíes en Yemen, que casualmente no es el gobierno oficial, sino la otra expresión, pero bueno, ese es otro tema. Mm, claro, sí, bueno, es una situación muy compleja, pero bueno, antes que nada hay que ver la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, ¿no? En el canal lo hemos estado viendo, hubo una suerte de euforia con Donald Trump, al principio parecía que todo iba a ir estupendamente bien, pero bueno, al final Donald Trump sigue la línea estadounidense de siempre y siempre hay esa ambigüedad estratégica, siempre es lo mismo. Por un lado, se presentan como, bueno, defensores de la democracia, bueno, toda esta retórica, pero por otro lado pues lo que decíamos de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, Yemen entraría dentro de eso, ¿no? El dominio del Gran Medio Oriente, como ellos lo llaman. Eh, Ellos necesitan que no existan estados precisamente como los hutíes que efectivamente ocupan la parte más, la parte principal de Yemen y además conjugan la mayor parte de la civilización yemen, perdón, de la población yemení. Y entonces los yemeníes, claro, volvemos a lo mismo, son chiíes, lo mismo que los libaneses de Hezbollah, no así jamás, pero bueno, el caso de Hamas ya es más particular, pero bueno, se trata de poblaciones que tienen ese entendimiento sobre esa base civilizatoria que obviamente está enarbolada por Irán dentro del chiismo, pero claro, son un desafío intolerable para Israel. Israel, al mismo tiempo, digamos que personaliza, por así decir, las ambiciones estadounidenses. Las ambiciones estadounidenses en el Gran Medio Oriente. Es decir, lo ideal para Estados Unidos sería que solo Israel fuese un Estado capaz de desplegar fuerza, por así decirlo. Todos los demás deberían estar sometidos a Israel. Esto es el ideal dentro del formato de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, es decir, Ujú. no es algo que nos inventemos aquí, realmente es la línea que lleva Estados Unidos. Pero, claro, tiene que haber ambigüedad, porque si se dice así en público, suena demasiado mal. Entonces, es necesario toda esa retórica de democratizar y la libertad y todas estas cosas que ellos siempre están diciendo. Entonces, Yemen en particular es un país muy complejo que fue monstruosamente agredido, todo se ha dicho además por los suníes, en este caso especialmente por Arabia Saudí en su momento, sobre todo en el año 2015, realmente fue muy duro para ellos, pero se fortalecieron, tienen mucha experiencia en combate, además conocen muy bien el armamento estadounidense, porque Arabia Saudí utilizó el armamento estadounidense, y como están plenamente asociados con Irán dentro de ese eje de resistencia, ellos fueron accediendo a armas cada vez mejores, que se están demostrando mucho más eficaces, ¿no? Han derribado una cantidad impresionante de drones de reconocimiento estadounidenses, ya solo con eso pues les causan un prejuicio bastante considerable. E incluso, Entonces, disculpa que interrumpa, llegaste a mencionar que llegaron a tener las capacidades de detectar estos B-2, que son aviones aparentemente invisibles a los radares, y que eso está preocupando a los Estados Unidos tanto como el haber dado varias veces en los portaaviones y los destructores en el Mar Rojo, ¿no? así es, sí, sí, sí. Bueno, digamos que en Occidente se está tratando de tapar todo lo que se puede esta información, pero es imposible. Sí, efectivamente, los propios hutíes han anunciado esto oficialmente, ¿no? Han anunciado que pueden ya interceptar, es decir, interceptar significa detectar un B-2 en el aire, con lo cual eventualmente lanzarle un misil, no es poca cosa. Entonces, obviamente, esto en Estados Unidos, en el Pentágono, debió de sentar como un jarro de agua fría. Sí, tienen unas capacidades sorprendentes, unas capacidades que, bueno, mayormente le llegan de Irán, pero ellos también han puesto de su parte mucho, ¿no? En el desarrollo de ese misil hipersónico propio, Palestine 2, que, bueno, ha demostrado que ciertamente puede golpear a Israel, lo cual es asombroso, ¿no? Desde Yemen
y realmente lo han conseguido. De hecho, en Israel han utilizado los mejores sistemas de defensa aérea de Estados Unidos, los THAAD de gran altitud, para ver si así podían derribarlo y no ha resultado. Es decir, bueno, ellos dicen que los derriban, siempre dicen que derriban todo, pero bueno, realmente no es así. De hecho, han tenido que interrumpir muchas veces el tráfico aéreo en el aeropuerto Ben Gurión. Es decir, realmente es serio. Las capacidades yemeníes se les ha querido tomar de cachondeo, se les ha querido ridiculizar, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que tienen una capacidad bélica sorprendente. El hecho de que rompieran con el tráfico en el Mar Rojo, ya solo eso debería asombrar, ¿no? Es decir, realmente lo consiguieron lo que nadie pensaba que podían conseguir. Fíjate que enviaron a la flota imperial, como la llamamos aquí, la flota estadounidense, enviaron incluso la flota europea también, se envió todo tipo de barcos de guerra allí, con todo tipo de capacidades y no consiguieron nada, es asombroso. Entonces sí, Estados Unidos trata de desestabilizar a Irán de manera indirecta, juegan esa ambigüedad estratégica. Entonces, no solo lo han hecho por ahí, en su momento también lo hicieron atacando a Afganistán. Lo que pasa es que tampoco salió muy bien aquello. Lo mismo también con Irak, eso también redundaba en desestabilizar a Irán. Y lo intentan con, bueno, Israel en concreto ha tratado de reducir a Hezbollah, también sin éxito. Lo único que sí que les ha salido bien ha sido el colapso que se produjo en Siria, pero todo lo demás, la verdad es que les ha salido bastante, bastante mal. E incluso el colapso en Siria ha salido de aquella manera al final, no ha dado tanto resultado como esperaban. Pero en el caso de Yemen, bueno, ellos ahí estimaron que sí que podrían anotarse una gran victoria. Incluso se habló, no sabemos si se va a llevar a término, pero se habló de que se enviarían 80.000 hombres para apoyar al gobierno oficial de Yemen, ¿no? No a los hutíes, sino a los otros, y en un eventual, pues, un eventual ataque terrestre. Pero claro, teniendo en cuenta que no van a poder cubrirles pues eso, una cobertura aérea eficaz, pues probablemente vayan a tener que renunciar también a esto, lo cual es un golpe para esa estrategia estadounidense. ¿Por qué? Es otra cosa que también decimos en el canal. Si Estados Unidos no consigue plasmar sus necesidades estratégicas sobre el terreno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente esto va a rebotar. Es decir, Estados Unidos tiene mucha tensión interna también. Necesitan anotarse victorias, necesitan imponerse, ¿no? Imponer sus condiciones. Esto es un clásico estadounidense, ¿no? Allá donde van, ellos imponen sus condiciones. Por eso, este doble juego. Por un lado, el enviado Witkoff, ¿no? Esas conversaciones con Irán, por un lado, muy bien. Los iraníes estaban encantados, incluso sorprendidos de que, bueno, pues la conversación fuera también, pero ya te digo, acaba de llegar una noticia en la cual Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán. Bueno, obviamente esto es esa ambigüedad constante. Bueno, A saber. de ambigüedad estratégica Sí, también la hemos probado acá en Venezuela. Habían enviado, valga la redundancia, un enviado especial para conversar con el presidente Nicolás Maduro. Tuvo la foto, hubo así es. una intención de acercamiento. Sin embargo, después se aplicaron medidas de sanciones en contra de Venezuela. Volviendo al caso de Ujú. Estados Unidos en contra de Yemen, te quería preguntar justamente sobre eso. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora conseguidos por Washington en estos ataques? Y mencionabas, creo que también en tu canal, un evento que da cuenta de que no va tan bien este caso, es que han bombardeado cementerios en Yemen. ¿De qué va eso? Sí. Bueno, básicamente, a ver, la intención lleva siendo así desde la administración Biden. La gran idea es conseguir bombardear esos, bueno, son unos búnkeres donde, de hecho, tienen los misiles y todas esas capacidades de defensa aérea, que es lo que realmente está resultando problemático, ¿no? Y la idea era conseguir destruir esos búnkeres. Bueno, no lo han conseguido. No lo han conseguido, ya no lo habían conseguido cuando estaba Biden en el poder. Trump se ha metido en un lío, de hecho, en Estados Unidos algunos analistas así lo han destacado, ha cometido un error grave, puesto que ha intentado hacer lo mismo que ya había intentado hacer Biden sin éxito. Por supuesto, el resultado ha sido el mismo, no han tenido éxito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pasan a bombardear objetivos secundarios que se supone que van a debilitar, ¿no? Esto lo hemos visto también en muchos otros lugares. Si no son capaces de atacar donde realmente pueden hacer daño, pues entonces atacan en objetivos secundarios esperando hacer algún daño. Sobre todo han atacado mucho el puerto de Hodeida, han atacado ciertas capacidades, bueno, depósitos de combustible, todo este tipo de cuestiones, pero eso tampoco ha resultado. Es decir, llevan así ya mucho tiempo y no consiguen someterles en absoluto.
Entonces, digamos que ya llegó un punto, y esto también lo habíamos visto en otras campañas, como en Afganistán, en la que sencillamente tienen que dar esa sensación de proyección de fuerza. Es decir, tiene que salir en televisión, tiene que salir en los medios, explosiones y cosas así por el estilo. Entonces empiezan a bombardear ya cosas que realmente no son auténticamente objetivos, pero que da bien en pantalla, da bien dentro de esa línea interna. Fíjate que, por ejemplo, el analista estadounidense Larry Johnson, que formó parte de la CIA y conoce un poco los entresijos, decía que ciertamente esto es así. Es decir, digamos que en el despacho de los gerifaltes del Pentágono deben haber ciertos papeles que, digamos, que implican como resultados que se le van a presentar al presidente como diciendo hemos hecho algo, hemos hecho algo. Y entonces se llega a ese absurdo del bombardeo, por desgracia, a veces es algo criminal, porque por desgracia pues acaban asesinando a civiles, pero que tiene ese punto cómico grotesco de bombardear cosas como por ejemplo un cementerio, ¿no? Esto salió, efectivamente salió en las noticias, es verdad, era un cementerio, por alguna razón bombardearon un cementerio y en fin, no, solo habla a las claras de la incapacidad estadounidense para someter a los tigres. Es así. Incluso aquella imagen que intentó celebrar o que celebró Trump de bombardear justamente una reunión de el Sí. pleno final de Ramadán y la cual quiso hacer pasar como una reunión de supuestos terroristas, pero en la Sí, reunión no había ni un arma. sí, algo realmente criminal, la verdad. Sí, era una reunión ritual, además, bueno, se mostraron imágenes de que es algo habitual allí, especialmente al final de Ramadán, pues hacen ese ritual en concreto. Y bueno, ahí Donald Trump quiso, pues lo típico, ¿no? Hacer esa proyección de fuerza, dar la sensación de que se está haciendo algo, algo grande. Y bueno, a pesar de que se demostró que eso no fue más que un crimen monstruoso, pues tampoco, otra característica también muy típica de Washington, no han, digamos, reconocido el error. No la reconozco. Y así que es otro crimen de guerra para la larga lista de Estados Unidos. Y José, ¿qué está exigiendo Estados Unidos a Irán en este mecanismo, en esta fachada supuestamente de diálogo y negociación a Teherán en este nuevo acuerdo nuclear y que Teherán ha dicho que, bueno, tampoco van a venir así a acariciarlos y ponerle sus condiciones? Claro, bueno, fue muy bien expresado con una cosa que fue una salida de tono de Netanyahu, que fue que Irán debía someterse a unas condiciones parejas a las que se sometió Libia en su día y que, bueno, ya sabemos cómo terminaron las cosas en Libia. Es decir, que realmente el objetivo, el auténtico objetivo es conseguir, de la manera que sea, que Irán no tenga una capacidad de, por así decir, salvaguardar su soberanía, para decirlo claramente. De eso es de lo que siempre se trata. Es decir, se trata de pasar por unos procesos de debilitamiento de un Estado, paso a paso, ¿no? Años a años. Esto lo vimos en Libia. A principios de los 2000 se llevan a cabo las negociaciones, se procede a la limitación de esta o aquella capacidad y ya después, en 2011, pues se lanza un ataque, se escenifica toda una serie de razones que después resultan que, bueno, que es eso, que son fabricadas y se procede a la destrucción del Estado. La gran cuestión es, ¿cómo está ahora Libia? Es decir, Libia ahora mismo está siendo justo lo que se quería que fuera, un Estado fallido. Esa es la gran idea. Entonces, se trata de conseguir lo mismo con Irán, pero los iraníes, bueno, pues ya lo han dicho, no van a ceder en absolutamente ninguna de esas condiciones. Entonces, la cuestión nuclear es fácil de entender. Ya había dejado estipulado Khomeini que no iban a desarrollar armas nucleares. Esto es algo que ya es viejo en Irán. Una Entonces, doctrina, lo ¿no? que sí, sí, una doctrina. Entonces, lo que sí quieren es desarrollar la capacidad nuclear pacífica. Entonces, por eso han sido muy hábiles y también esto habla también de la alianza de las potencias orientales. Han hablado con China, potencia nuclear, han hablado con Rusia, potencia nuclear, y han acordado que se produzca un desarrollo de bueno, los usos pacíficos de la energía nuclear para Irán. Y entonces esto lo han presentado como diciendo, sí, sobre esto podemos hablar. Irán dice, no hay problema con que pues se llegue a un acuerdo de límite de armas nucleares, puesto que nosotros no tenemos intención de hacer armas nucleares. Entonces, claro, ahí digamos que han sido muy hábiles, han hecho una buena diplomacia y claro, obviamente esto a Estados Unidos no les sirve, pero volvemos otra vez a la ambigüedad, ¿no? Es decir, Estados Unidos va a tratar de, por un lado, llegar a alguna clase de entendimiento en esa base y después, por otro lado, van a tratar de minar el entendimiento para que se pueda proceder a realmente ir a donde interesa, que es
hacer mella en las capacidades misilísticas de Irán, porque ese es el auténtico peligro que tiene Irán para ellos. Tomando en cuenta lo que estás mencionando sobre Netanyahu, que planteó que prácticamente lo que busca este nuevo acuerdo con Irán es unas condiciones similares a las de Libia, el hecho de haberlas mencionado, no creo que Netanyahu sea ingenuo, este, creo que te parecería que lo hizo con la intención de abordar ese mecanismo de diálogo y acelerar las condiciones de una agresión a Irán, porque bueno, él tampoco tiene mucho tiempo que esperar para degradar a Irán en 10, 15, 20 años. Entiendo que él quiere hacer muchas de estas cosas ya para salvar su propio pellejo también, ¿no? Vaya que sí, así es. De hecho, Netanyahu está en serios aprietos. También hablábamos, ¿no?, de cómo a nivel interno en Israel, pues Ehud Barak, antiguo primer ministro, pues ya dijo que la situación es desesperada, habló de abismos, dijo unas expresiones tremendas. No habló precisamente en buenos términos de Netanyahu, de hecho dijo que fue Netanyahu el responsable de haber llegado a esta situación. Efectivamente, a Netanyahu le conviene que ocurra algo, algo lo suficientemente grande como para distraer la atención de los muchos problemas que tiene. Entonces, sí, sí, todo lo que sea acelerar una agresión sobre Irán y siempre con respaldo estadounidense, todo lo que sea eso le va a interesar, desde luego. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos está viendo, por mucho que le presenten informes que den buena apariencia en el Pentágono, lo cierto es que incluso un ciego puede ver que las capacidades de Irán son demasiado grandes como para intentar un ataque y salir bien parados. Entonces ahí, bueno, estamos en un momento de mucha tensión, la verdad, porque hay como dos fuerzas en sentidos opuestos, ¿no? Digamos que por un lado la necesidad absoluta de hacer algo y por otro lado la incapacidad para hacer ese algo, ¿no? Una situación que siempre en política, bueno, es muy peligrosa. Ya que está planteada esta situación de diálogo indirecto, de que Estados Unidos busca un acuerdo y le dice a Irán, mira, vamos a hacer un acuerdo nuclear. Irán no lo estaba buscando, pero bueno, una vez que ya te pones en esta situación, ¿qué clase de acuerdo le convendría o estaría buscando Irán una vez que ya se están dando estas circunstancias de acercamiento entre ambas partes? Claro, ahí está. A Irán lo que le conviene es precisamente lo que estábamos hablando un poco dentro del contexto del Vaticano, ¿no?, y la muerte de Francisco. Le conviene que en Occidente se vea que realmente, a pesar de que los presentan como, bueno, un ogro espantoso, en realidad ellos lo que buscan es esa armonía, esa diversidad armónica de la que hablan los chinos. Es decir, quieren hacer su vida, mantener su soberanía, su planteamiento propio civilizatorio y por eso, de hecho, dentro de este contexto, precisamente la Cancillería iraní ha hecho un guiño a la Unión Europea, ha hecho un guiño dentro de este contexto de decir, bueno, ustedes que han tratado con nosotros el anterior acuerdo nuclear, el que rompió Donald Trump en su primera legislatura, ustedes quizá deberían mirar cómo nosotros estamos poniendo de nuestra parte y ustedes quizá deberían pues mover ficha y, claro, esto obviamente es beneficioso para ellos. Entonces, desde el punto de vista iraní, eso por un lado, digamos que presentarse en Occidente como simplemente un país soberano que tiene esa legitimidad del poder, guste o no, pero que realmente la tiene, le corresponde y que obviamente pues debería poderse llegar en el mundo a una convivencia. O sea, una cosa que realmente es de puro sentido común, pero que a estas alturas, con tanta propaganda bueno, pues eso, de corte occidental, entre comillas, pues resulta incluso sorprendente. Eso por un lado. Y por otro lado, Irán está consiguiendo afianzar de manera muy notable su alianza con China y con Rusia especialmente. Esto es algo muy llamativo. Pero ha ocurrido algo asombroso y maravilloso también en los últimos días, por si no fuera esto suficiente. Y es que Arabia Saudí se ha acercado a Irán. Es El ministro de decir, Defensa, ¿no? realmente estamos viendo cómo Irán realmente es la potencia regional dominante, porque Arabia Saudí ha visto que le conviene acercarse a Irán. ¿Por qué? Porque Irán, a su vez, ha conseguido eso, ha conseguido una alianza estratégica con China y con Rusia. Es decir, esto se está perfilando como algo más que simplemente regional. Se está viendo que esto ya es la antesala de un mundo nuevo. Es algo sorprendente. Entonces los árabes, los saudíes, perdón, han querido digamos, no desaprovechar la ocasión. Bueno, esa visita del ministro de Defensa fue tremenda, ¿no? Se presentó, además, todo estaba preparado, pero no anunciado, ¿no? Una visita de Estado por todo lo alto, se reúne incluso con Khamenei,
las cosas que se dicen ahí, es asombroso, ¿no? Qué palabras de entendimiento. Tengamos en cuenta que los saudíes son suníes y además wahabitas y los iraníes son chiíes. Y qué palabras de hermandad, qué entendimiento. Es algo, la verdad, muy, muy notable y que habla a las claras de ese éxito que está consiguiendo Irán. La verdad, está consiguiendo ese éxito de, por un lado, presentarse en Occidente, digamos que con, ¿cómo decirlo? De manera razonable, ¿no? Digamos que se presenta en Occidente como diciendo, oigan, ustedes lo que querían era un acuerdo nuclear para que no haya proliferación nuclear y nosotros estamos dispuestos, ustedes deberían mover ficha. Es decir, ahí realmente están consiguiendo, ¿no? Esa razón, ¿no? Esa fuerza de la razón. Y por otro lado, se consolida el bloque oriental de manera muy notable. Tanto que incluso, ya ves, Arabia Saudí pues quiere apuntarse al proyecto. Asombroso. José, ¿cómo tú ves a lo interno a Irán? Porque hablando justamente de seguir estas agencias de comunicación occidental o de prensa, hay mucho énfasis con el tema, o se hace mucho énfasis con el tema económico que está afectando la economía interna de Irán y que pudiese ser uno de esos elementos que pudiesen llegar a, a significar el colapso del régimen. Te dan la apariencia así como que es un cascarón demasiado frágil, pero uno te escucha, uno ha seguido tus análisis y da la sensación de que hay un Irán, con a pesar de esa vulnerabilidad, de un país seguro, de un país posicionado sobre sus propias capacidades defensivas y que está en esta posibilidad de poder dar cara a esta situación. Sí, sí. Bueno, a ver, de hecho, a ver, hay problemas en Irán, desde luego que sí, como en todos los lugares, ¿no? Y de hecho, en Irán hay muchos problemas que vienen de, bueno, toda la herencia de la guerra contra Irak en los años 80, todas las dificultades, y cómo empieza, de hecho, el nuevo régimen, la República Islámica de Irán, ¿no? Cómo empieza con aquella crisis de los rehenes con Estados Unidos. Realmente empezó muy difícil. Las cosas ya habían estado difíciles durante el reinado del último Shah de Persia. Es decir, una situación muy, muy compleja. Y al mismo tiempo, las sanciones que llevan arrastrando desde siempre. Unas sanciones que obviamente dificultan mucho su economía. Pero ahí está la cuestión. Ellos han conseguido aguantar dentro de un enfoque, pues lo dicho, civilizatorio. Lo cierto es que lo han conseguido con todos los errores, con todos los problemas. Claro que sí, por supuesto. No, aquí no vamos a negar eso. Por supuesto que hay problemas en Irán, desde luego. Y algunos Pero inducidos, ¿no? claro, desde luego, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el Mossad, recordemos los asesinatos de los científicos iraníes por parte del Mossad, algo asombroso, ¿no? El asesinato de Soleimani por el propio Donald Trump, ordenado por el propio Donald Trump, no nos olvidemos, en su primera legislatura. Y, bueno, la desestabilización con los baluchistaníes, tampoco es poca cosa. También toda la desestabilización en torno a Afganistán. La desestabilización también hacia el norte con Azerbaiyán, que, bueno, ahí es donde tuvo su accidente, extraño accidente Extraño, sí, Raisi, sí. ¿no? Ese extraño accidente de Raisi. O sea, sí, 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 por todos los francos, los propios kurdos, digamos que la presión ha sido enorme, ¿no? Ha sido enorme y desde luego que también ha tenido incidencia en los problemas económicos en Irán, desde luego que sí, pero sea como sea, han conseguido aguantar, ahí están, han conseguido aguantar, han conseguido establecer una relación muy poderosa y que sin duda va a hacer que se levante su economía con el tiempo, sin ninguna duda, con Rusia y con China. De hecho, se está hablando mucho de eso también. Recordemos que, por ejemplo, los rusos, aprovechando este entendimiento con Irán, han conseguido una nueva salida, ¿no? Rusia ya no solo tiene la salida siempre problemática por el Báltico, por el Mar Negro, sino que también a través del Mar Caspio y a través de Irán han conseguido también bueno, pues una línea de salida, ¿no? Entre esa línea marítima y esa línea de ferrocarril hasta el puerto, no recordamos ahora el nombre del puerto en concreto, pero bueno, un puerto iraní, y consiguen una salida muy importante, ¿no? Estratégica, muy estratégica. Obviamente esto va a redundar en beneficio de Irán. Así que sí, sí, digamos que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, han demostrado que los planteamientos de corte civilizatorio, que ya en los tiempos de Khomeini se hablaba de esto, ¿no? Ellos insistían mucho en que, fíjate, por ejemplo, el malogrado Nasrallah, ¿no? Que fue asesinado por ese ataque israelí, pero ¿de qué manera hablaba, ¿no? En total sintonía con la línea chií, ¿de qué manera hablaba de Occidente? Como llamaba el gran Satán, ¿no?
estas denominaciones hiperbólicas, pero bien claras, bien nítidas, dentro de la doctrina islámica del Dajjal, el gran engañador que al final del ciclo había de venir, ¿no? Y estábamos hablando de la ambigüedad estratégica, vaya, que ellos lo entienden así, ellos interpretan que es este Occidente, esta civilización del revés que representa no solo Estados Unidos, sino también Europa, pero digamos que no es realmente la civilización de la cristiandad, sino la civilización moderna, que de hecho repudia la cristiandad. Esa civilización, para ellos, para Irán, es, bueno, pues el enemigo, el gran engañador del final de los tiempos. O sea, ellos lo plantean así. Entonces ellos insertan eso dentro de su propia, pues eso, doctrina, dentro de su propia identidad civilizatoria. Esto hay que entenderlo, porque eso es lo que les da la fuerza, ¿no? Se mantienen ahí firmes. La conformación del eje de resistencia dentro de ese liderazgo de Soleimani iba totalmente en esa línea. Cuando conversan con Hezbollah es en esa línea, cuando conversan con los yemeníes, los hutíes, es en esa línea. Es decir, es una cosa que al final parece que va a poder arrastrar al Islam suní, y que obviamente pues esto son pésimas noticias para Occidente, claro, que busca pues otro enfoque, vaya, un enfoque muy diferente de las cosas. Y ya para ir cerrando, José, agradecido por el tiempo que nos estás dispensando para hablar sobre estos temas Nada, bastante complejos y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones que podemos tener en este por supuesto, espacio. claro. En qué condiciones entonces está Estados Unidos para imponer justamente sus condiciones en un acuerdo con Irán, en este caso en el tema nuclear, y cómo pudiese quedar la reputación de Estados Unidos si no consigue nada? La reputación de Estados Unidos, entiéndase también la de Donald Trump. A ver, es que a Estados Unidos hay que entenderlo. Hay que entenderlo, ¿no? Las cosas hay que entenderlas porque si no, pues siempre vamos a sacar conclusiones equivocadas y entonces pues vamos a tener esa frustración de no entender, ¿no? Hay que entender a Estados Unidos y su planteamiento que es pretendidamente civilizatorio. En el canal lo decimos claramente, es civilizatorio al revés, pero civilizatorio al fin y al cabo. Estados Unidos quieren, bueno, quieren, no es que lo quieran, es que ellos se perciben a sí mismos como, pues si estábamos hablando, por ejemplo, de la interpretación dentro del Islam chií del final de los tiempos, en Estados Unidos hay también una interpretación de esto. Entonces ellos se ven como el pueblo elegido, el pueblo del final de los tiempos, el pueblo que tiene que imponer su voluntad. Y esto obviamente hay que entenderlo dentro de la configuración y dentro de la historia de Estados Unidos. Dentro de lo que es a su vez la cuestión también compleja de la conquista de América, ¿no? La diferencia entre España, Portugal e Inglaterra, ¿no? Especialmente. Bueno, toda esa complejidad. Y después que hay que entender que ellos tienen una estrategia, la última estrategia que fue trazada en los años 50, sobre la base de evitar la decadencia. Evitar la decadencia en base a criterios económicos. Esto hay que entenderlo. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, del Gran Medio Oriente, la cuestión económica de recursos, de control estratégico, de control comercial, etcétera, etcétera, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque para ellos es muy importante, de hecho es clave. Ellos, de hecho, no perciben que dentro de su enfoque supuestamente cristiano, ellos no perciben que la codicia sea un problema. La avaricia, la codicia, es decir, todo lo relativo a lo económico y, digamos, a ese enfoque claramente depredador y extorsivo. Ellos no ven eso. El calvinismo incluso más bien lo justifica y es como una de las bases, como dicen ustedes, de ese éxito económico en su momento del Occidente y de los Estados Unidos. Más bien la parte del millonario es la expresión de la bendición de Dios, y en el caso si tú no tienes esa riqueza Sí, es el resultado de, de una decisión divina, ¿no? claro. Ellos lo ven como una virtud, claro. Y entonces, claro, ahora, si ya les entendemos, ahora miremos al Islam de nuevo. Entonces ellos, claro, lo ven como un problema. Ven como que es una religión arcaica, antigua, que no quiere favorecer los negocios, que no quiere favorecer la libertad económica. Es decir, si se mira, digamos que a través de sus lentes, por así decir, digamos que se ven las cosas de otra manera y se les comprende mejor. Están equivocados, desde luego. Es una visión aberrante de las cosas, pero es la visión que tienen. Entonces ellos lo basan todo en esto, hay que comprenderles. Digamos que si se les quita esto, no tienen nada. Digamos que su propia identidad, ¿no? Como Estados Unidos, desaparece. En esto fue muy explícito Donald Trump, la verdad. Es decir, no se le puede reprochar eso. Ha sido muy explícito. Él ha entendido que Estados Unidos es un negocio, hay que dirigirlo como un negocio y que debe imponerse en el mundo y además debe imponerse
bajo ese prisma, ¿no? Ese the art of the deal, ¿no? Su manera de enfocar los negocios. Y es una marca el Es, país, los Estados Unidos es una marca. sí, así es, una marca, una corporación, en fin, como se le quiera llamar. Efectivamente, entonces, obviamente, a Estados Unidos hay que entenderlos para comprender por qué hacen lo que hacen e incluso cómo lo hacen, ¿no? De otro modo, pues claro, nos vamos a estar siempre haciendo ideas equivocadas, porque además a ellos les parece que una parte importante del proceso es la seducción, es decir, aparentar, ¿no? Aparentar de manera atractiva. Entonces, digamos que ellos nunca van a renunciar a eso. Es decir, alguien puede considerar que esto es un engaño. De hecho, es así exactamente como lo consideran en Irán. Pero ellos no lo ven así en absoluto. Es decir, para ellos, si es una virtud la codicia o eso, digamos, amasar fortunas sin importar de qué manera se hayan conseguido, pues también ven como una gran virtud el engañar dentro de ese ámbito de negocios, ¿no? Es como un fair play, ¿no? Es como que está correcto. Si lo estoy engañando a usted, pero son negocios, pues hombre, no es nada personal, son negocios, ¿no? Así es como ellos lo ven todo. Y para Hay que comprender. encajar ya justamente con lo que estás mencionando, una información que salió hace poco en RT para el momento que estamos grabando esta entrevista es la declaración de J.D. Vance en la India, en donde habla que se viene un periodo de oscuridad, hablando aquella apelación a lo simbólico, a lo religioso, en el siglo XXI si no se toman las medidas necesarias para entablar asociaciones entre varios actores del comercio global. Pero entonces remarca que esas asociaciones convenientes para evitar ese tiempo de oscuridad y que signifiquen prosperidad para la humanidad es una asociación que involucra a los Estados Unidos y en una estrategia en donde también se está criminalizando, demonizando a la inversión de China, en donde prácticamente se le insta a los demás países desastre de esa influencia maligna, porque así le dicen, de esa influencia maligna china comunista y asóciate conmigo que soy la encarnación de la prosperidad de la humanidad y por ende de la luz y lo contrario a esa oscuridad. Tu comentario ya para cerrar justamente sobre este tema porque vino el dedo. J.D. Vance, el chico de Jay, claro, es el que sabe hablar bien, ¿no? Estados Unidos es, digamos, el país del poli bueno y el poli malo, ¿no? Entonces el poli malo es Donald Trump y el poli bueno es J.D. Vance, Sí, que con esa lengua de oro, pues seduce, claro, efectivamente, es una retórica que va en contra de China y tiene ese componente religioso, ¿verdad? Ese detalle maligno, como para hacerle el guiño a quien corresponda. Sí, sí, totalmente, totalmente. Está muy bien traído. sí, me llamó la atención y creo que era importante entonces mencionarlo y incluirlo en este contexto de esta conversación contigo, José, que bueno, esperamos haya sido también de tu agrado como para este servidor y para las personas que vayan a estar Por supuesto, siguiendo esta claro que es un placer. conversación, en donde reiteramos la invitación a seguir también el canal de Geopolítica Actual de José Luis Montán Suárez. Digo de, pero creo que hay otras personas involucradas también en este Sí, sí. proyecto del canal. He visto a una chica incluso también publicando en este canal. Historiador, Así es. analista geopolítico y conductor, moderador principal de este espacio en YouTube, Geopolítica Actual. Como siempre decimos también, no lo dije al comienzo, pero lo digo al final de este espacio de Contexto Con, si no lo ha hecho todavía, también suscríbase al canal de la agencia Venezuela News en el YouTube. Active la campana de las notificaciones, dele like, deje su comentario, compártalo porque para las personas que trabajamos haciendo contenidos y en este ámbito sabemos lo importante que es ese tipo de interacción para decirle a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. La invitación es para la próxima semana. Recuerde, todos los jueves a las 5 de la tarde se publica esta entrevista en Contexto con por la agencia Venezuela News. Desde Caracas, Venezuela, un gran saludo.